La consejería es una disciplina teológica. Para muchos, esta puede ser una declaración controvertida. Otros tal vez no lo ven así. Pero la realidad es que la consejería es, por naturaleza, teológica. La consejería es teológica. ¿Qué es lo que se requiere para hacer consejería? Lo único que debe hacer el consejero es articular una visión de la realidad que comprenda el problema del aconsejado y ofrezca una respuesta a ese problema. Eso es lo único que se requiere de la consejería bíblica. Y no hay nadie realmente que pueda ofrecer una visión de la realidad más exacta que Dios mismo. Por eso es que decimos que la consejería por naturaleza es teológica, porque Dios es quien ve las cosas como realmente son. Él es el creador de todas las cosas y Él es lo que define, o Él quien define lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Por tanto, nosotros tenemos que involucrar a Dios en la consejería para ver las cosas como son en realidad. Sin Él es imposible, meramente imposible que nosotros podamos ofrecer respuestas exactas a los problemas de la vida. Necesitamos de Dios para entender los problemas del hombre realmente. Ahora, todo consejero cristiano está de acuerdo con esta última declaración que acabo de hacer. Todo consejero cristiano está de acuerdo en el hecho de que necesitamos a Dios para entender los problemas del hombre. Sin embargo, no todo consejero es un consejero bíblico. Hay muchos cristianos que confían en un grado u otro en principios de consejería secular. Y a estos cristianos se los conoce hoy en día como integracionistas. ¿Por qué? Porque integran, porque adoptan argumentos de la psicología moderna en la consejería cristiana. ¿Cuál es la mayor discrepancia entonces entre un consejero cristiano y un consejero bíblico? La mayor discrepancia está en la bibliología. La mayor discrepancia está en la doctrina de las Escrituras. Es un problema teológico, es un desacuerdo teológico. Ambos creen en la Biblia. El consejero cristiano cree en la Biblia, el consejero bíblico cree en la Biblia, pero el integracionista cree que la Biblia no es un recurso suficiente para lidiar con todos los problemas del hombre. Por eso tiene que añadir, por eso tiene que adaptar, por eso tiene que integrar principios seculares para hacer consejería en la iglesia. Y este es el argumento, por ejemplo, de Stanton Jones en un importante artículo que él describió y él dice así: hay muchos temas sobre los cuales las Escrituras no hablan. Como las Escrituras y la sabiduría acumulada de la Iglesia con respecto a la teología dejan muchas áreas de incertidumbre, escuchen lo que está diciendo, como deja muchas áreas de incertidumbre a la hora de comprender, a la hora de ayudar a la humanidad, nosotros, los consejeros cristianos, nos acercamos a la psicología esperando poder aprender y crecer a medida que nos compenetramos en ella. Fin de la cita. Noten lo que está diciendo este autor. Que la Biblia no es suficiente. Que hay muchas áreas de incertidumbre en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que depender e integrar la psicología moderna en el consejo de la iglesia. El objetivo de mi enseñanza hoy, esta mañana, es demostrar lo siguiente. Es demostrar que la consejería bíblica es la única consejería que ve las cosas como son en realidad. La consejería bíblica es la única consejería que ve las cosas como son en realidad. ¿Por qué? Porque se ajusta únicamente a la norma más alta de verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la consejería bíblica no depende de otras fuentes de autoridad. No depende de otros argumentos para ofrecer respuestas a los problemas, sino que ¿qué hace? Deja que Dios mismo
ofrezca una visión exacta de la realidad del hombre. Permite que Dios sea Dios y que trate con el alma. Y hay muchas cosas que podríamos hacer esta mañana para tratar de ver esto. Pero esta mañana quiero hacer algo que solo se me permite hacer en unos 50 minutos, de lo contrario estaríamos todo el día aquí. Pero lo que pretendo hacer para demostrar que la consejería bíblica es la única que ofrece una visión exacta de la realidad es examinar la bibliología de Jesús. Si la mayor discrepancia entre la consejería cristiana y la consejería bíblica es la bibliología, entonces vamos a ver cuál es la bibliología que tenía Cristo. ¿Por qué? Porque no hubo un mejor consejero en la tierra que Cristo Jesús. Entonces, si nosotros podemos ver cuál era su bibliología y si él consideraba que la Biblia era suficiente, entonces, fin del argumento. Fin del argumento. No necesitamos acudir a otro texto. Podríamos hoy, esta mañana, por ejemplo, ir al Salmo 19, la segunda parte. Podríamos examinar 2 de Timoteo capítulo 3, del 16 al 17. Podríamos examinar 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Pero hoy quiero que juntos examinemos cuál era la postura, cuál era la visión que Jesús tenía sobre la palabra de Dios, porque su perspectiva de la palabra de Dios debe ser determinante para todo consejero bíblico. Determinante, fundamental. Y para eso vamos a enfocarnos en el libro de Mateo. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 5, al Sermón del Monte. Y vamos a estar solamente enfocándonos en 2 versículos. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Porque este pasaje resume la bibliología que tenía Cristo. Y por lo tanto resume la bibliología que cada uno de nosotros debemos tener en la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti con corazones listos, preparados para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz por medio de la predicación de la palabra. Sabemos y entendemos que en tu palabra hay novedad de vida. Hay palabras vivas. Y que tu palabra puede tratar con lo más profundo de nuestro corazón. Padre, rogamos esta mañana que tu palabra pueda hablar a nuestra mente, pueda tomar cautivo todo pensamiento y que podamos ser renovados por el entendimiento de la palabra de Dios. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y vamos a ver en este pasaje un resumen, ¿sí?, de la bibliología que tenía Cristo. Lo primero, hay 3 puntos. Lo primero que Cristo afirma aquí es la preeminencia de la palabra. Si están tomando notas, la preeminencia de la palabra. Eso es lo primero que Cristo afirma. Cuando Él va a explicar qué es lo que creía acerca de la Biblia, lo primero que afirma es la preeminencia de la palabra de Dios. Noten cómo comienza el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Por lo visto, los líderes religiosos de aquella época habían comenzado a considerar que Cristo era un revolucionario destructivo. Se había integrado en las filas del judaísmo y estaba destruyendo al judaísmo de adentro hacia afuera con sus enseñanzas. Era alguien que quería romper todo vínculo con lo que el Antiguo Testamento enseñaba supuestamente. Eso es lo que los líderes pensaban. Gran parte de esta motivación, ¿por qué se dio? Gran parte de esta motivación se dio porque, entre muchas cosas, Jesús enseñó, por ejemplo, acerca del día de reposo, y eso le molestaba
a los fariseos. Lo que Jesús y sus discípulos hacían en el día de reposo. Pueden leer eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, del 1 al 14. Eso molestaba a los líderes religiosos de aquella época. Y ante sus ojos, Cristo, ¿qué estaba haciendo en el día de reposo? Estaba rechazando abiertamente lo que habían enseñado los profetas, lo que había enseñado la ley. Estaba rechazando la autoridad de la palabra de Dios. Pero ahora, no se trataba simplemente de una cuestión de incumplimiento de la ley. Por supuesto que incluía esto, pero además, lo que los líderes religiosos estaban diciendo era que ellos estaban escandalizados porque pensaban que la intención del Señor Jesucristo era abrogar la autoridad de la Biblia. Eso es lo que dice aquí Jesús. No penséis que he venido para abrogar. No era meramente el incumplimiento lo que les molestaba a ellos. Ellos estaban viendo que Jesús está levantando una persona que no solo incumplía la ley delante de sus ojos, sino que además tenía la intención, supuestamente, de abrogar la autoridad de la Biblia. Este era el meollo del asunto, esta era la sustancia de la acusación de los líderes religiosos de aquella época. Para ellos, la enseñanza de Cristo era algo completamente nuevo, que nunca habían escuchado. Y no estaba de acuerdo con lo que los profetas habían dicho anteriormente. Vemos esto, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18. Otra vez arraigado con el tema del día de reposo, versículo 18 de Juan 5, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, noten el incumplimiento que ellos veían en Jesús, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? Igual a Dios. Era un revolucionario para ellos. Se hacía igual a Dios. De modo que, ¿qué tiene que hacer Jesús? En Mateo 5 se ve obligado a defenderse y a explicar. Jesús va a explicar en Mateo 5:17 cuál es su relación con las Sagradas Escrituras. Y Cristo aclara la cuestión con una construcción gramatical en griego que se usa para prohibir una acción completamente. Otra manera de traducirlo sería: no penséis ni por un momento que he venido para abrogar la ley de los profetas. Categóricamente, Él se rehúsa a decir que ha venido a abrogar la ley de los profetas. Una traducción más coloquial de este versículo podría ser así: ni se les ocurra pensar tal cosa, dice Jesús. No he venido para esto. Nuestro Señor aquí desmiente por completo la acusación de los líderes religiosos. No era cierto lo que ellos estaban diciendo. Y el texto en este punto es enfático. Noten que 2 veces en el mismo pasaje se nos dice que el propósito de Jesús no era abrogar la ley o los profetas. 2 veces nos dice el texto. ¿Qué era abrogar? ¿Qué significa abrogar? El verbo abrogar por lo general significa derribar. Significa destruir algún tipo de estructura. Por ejemplo, en el mismo relato de Mateo del Evangelio, si ustedes van después a Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, Mateo capítulo 26, versículo 61, Mateo capítulo 27, versículo 40, se usa este mismo verbo en referencia a la destrucción del templo. Se puede traducir como destruir. Y esta parece ser la idea de Jesús en Mateo 5:17. La palabra de Dios es considerada como una especie de estructura. Y nuestro Señor aquí está afirmando que de ninguna manera vino a destruir la palabra de Dios. No vino a destruirla. Su intención no era esa. Cristo vino ¿con qué propósito? Dice el versículo 17. Cumplirla. Ahora, mucho se ha escrito acerca de qué significa eso. Pero más allá de lo que se ha dicho acerca de qué significa que Jesús cumplió la ley de los profetas, es evidente lo siguiente en este versículo. Este versículo nos enseña que nuestro Señor era sumamente respetuoso con la palabra de Dios. Sumamente respetuoso con la Biblia. Él la consideraba absolutamente como algo preeminente, sin paralelo alguno.
tenía el primer lugar en su vida y en todo su ministerio. No vine para destruirla, vine para cumplirla. Y es absolutamente fundamental que todos nosotros respetemos la Biblia de la misma manera que Cristo la respetó. De la misma manera. Se dice que George Whitefield, que fue uno de los predicadores más poderosos de toda la historia, George Whitefield se dice que estudiaba la Biblia de rodillas, junto a su copia del Nuevo Testamento griego y un comentario de Matthew Henry al lado. De rodillas estudiaba la palabra de Dios, reverenciaba la Biblia, y esta es la actitud que debe caracterizar a todo cristiano maduro en la iglesia. Pero hoy, lamentablemente, ¿qué vemos? Vemos todo lo contrario. Hoy son pocos realmente los que tiemblan ante la palabra de Dios, como dice Isaías capítulo 66, versículo 2. E irónicamente, el púlpito se ha convertido en un lugar donde se desmiente la Biblia. El púlpito se ha convertido en un lugar en donde la Biblia es despreciada. Hay algunos que ni siquiera suben con ella al púlpito, porque supuestamente que es un libro anticuado, no trata con nuestros problemas. ¿Para qué la vamos a llevar al púlpito? Esto ya había sido advertido por el autor Harris en 1957. Escuchen las palabras de Harris. En 1957 él dice: la Biblia ha resistido muchos ataques a lo largo de los siglos por parte de enemigos de todo tipo. Pero en el último siglo, dice, ha tenido que enfrentarse a repetidos ataques en la casa de sus amigos. Los predicadores en los púlpitos y los profesores en las aulas de los seminarios de nuestro país dudan ahora libremente de la Biblia. Fin de la cita. 1957 dijo eso. Los predicadores en los púlpitos y los profesores en las aulas dudan de la palabra de Dios. Ahora, a la afirmación de Harris, creo que debemos agregar también la disciplina de la consejería hoy. Hoy, los consejeros cristianos dudan de la suficiencia de la palabra de Dios. Y piensan que la Biblia es un libro que habla de cómo salvarse, habla de cómo debo caminar con Jesús, pero no se enfoca realmente en ofrecer una visión de los temas de consejería más serios. Y como consecuencia de esto, como este libro supuestamente no trata con esos temas, entonces se mueven hacia la psicología, esperando que la psicología llene el vacío que la Biblia no puede llenar. Pero esto es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso porque le abre la puerta a una visión secular de la realidad. Y como vimos al principio, el único que realmente ve las cosas como son, ¿quién es? Dios. La consejería es una disciplina teológica. Por lo tanto, no se le puede abrir las puertas a la psicología. La psicología no le aporta nada a la consejería, porque no puede entender las cosas teológicamente, no ve las cosas como son. Nadie más que Dios puede ver las cosas como son en realidad. De modo que la psicología en la iglesia termina creando más problemas que soluciones. Incorpora, añade, integra otra visión de la realidad que está fundamentalmente desprovista de Dios, desprovista de la fe. Y por más que tratemos de mezclarlas, la psicología y las consejerías no son compatibles en la iglesia. Compiten entre sí por quién va a tener mayor autoridad, la visión secular o la visión de Dios. Entonces, guardémonos de despreciar la Biblia en nuestra consejería. Bajo ningún pretexto adoptemos la psicología, porque al hacerlo nosotros despojamos a la palabra de Dios de su lugar de preeminencia en la iglesia. La consejería, hermanos, es una disciplina teológica y por lo tanto la consejería tiene que ser únicamente bíblica. Únicamente bíblica. Si nuestra consejería no es bíblica y si no se centra en Dios y si no está saturada con la Biblia, entonces no es consejería.
Estás ofreciéndole al aconsejado una visión secular de sus problemas. Pongamos a la Biblia en su lugar. Démosle el lugar de preeminencia que tenía la Biblia como también lo tenía para Cristo. Esa es la primera afirmación que vemos, la preeminencia de la palabra de Dios en la visión y en la postura que Cristo tenía acerca de la palabra de Dios. Pero Jesús hace una segunda afirmación, noten en sus Biblias. Jesús no solo habla de la preeminencia de la palabra, la segunda afirmación de Cristo sobre la Biblia es la preservación de las partes. La preservación de las partes. Noten el texto en sus Biblias, otra vez, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, ¿qué? La ley o los profetas, dice Jesús. En aquella época era muy común referirse al Antiguo Testamento de esta manera, como la ley y los profetas. Anoten ahí en sus Biblias, Mateo 7:12, Mateo 22:40, Lucas 16:16. Son algunos pasajes en donde vemos cómo autores del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Algunos incluso agregaban un tercer elemento: la ley, los profetas y ¿qué? Los escritos. Acompáñenme, por ejemplo, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Noten, versículo 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ahí vemos las dos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y salten al versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se agrega una tercera parte: la ley, los profetas o los escritos o los salmos. Ahora, lo que me llama a mí la atención, vuelvan a Mateo 5:17, es que Jesús no utiliza la frase la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús no dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Jesús no dice eso. No es exactamente igual a cómo solía utilizarse la frase en aquella época. Aquí nuestro Señor modifica la I por una O. Y a primera instancia eso no puede parecer importante. A primera vista tal vez eso le dice, bueno, no parece muy importante, pero cada palabra inspirada, cada palabra es importante. ¿No es así? Y esta partícula, esta pequeña partícula en griego, implica que la acusación de los líderes religiosos se enfocaba más en la ley que en los profetas. Ellos comenzaron a preguntarse si Cristo realmente creía en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque su enseñanza no correspondía o no parecía estar amparada por el Pentateuco, por la ley más específicamente. Ese era el problema para ellos. Y esto creaba un serio conflicto en los escribas. Esto creaba un serio conflicto en los fariseos, que consideraban a nuestro Señor Jesucristo como quien estaba destruyendo la autoridad ¿de quién? De Moisés. De Moisés, el mayor profeta que vio el pueblo de Israel. Y entonces pensaban que Jesús, con su enseñanza novedosa, estaba revocando la autoridad de Moisés. Y por esta razón Cristo responde de esta manera, y no con la frase que se utilizaba más comúnmente. El sentido más básico de esta oración sería algo así. Jesús les está diciendo: no penséis ni por un momento, ni se les ocurra pensar que he venido para abrogar la ley, ni mucho menos los profetas. Ese es el sentido del texto. No he venido para abrogar ni la autoridad de Moisés y mucho menos la de los profetas. Y nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, nuestro Señor nunca contradijo lo dicho por los profetas ni por Moisés. Nunca. Al contrario, su enseñanza siempre estaba de acuerdo con los escritos del Antiguo Testamento, tanto en su conjunto como en sus partes.
Él citaba profusa y frecuentemente varias partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque confiaba en la autoridad de la Biblia. Confiaba en la autoridad de cada uno de los pasajes de la palabra de Dios. Y basta con mencionar algunos ejemplos para ver esto. Para ver cuál era la actitud reverente que tenía Jesús ante la Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 4. Cuando nuestro Señor, ¿se acuerdan?, se encuentra con Satanás en la tentación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él desecha los argumentos del maligno apelando nada más y nada menos que a la autoridad ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Él cita en Mateo 4, en 3 ocasiones, en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10, a Deuteronomio. Cita Deuteronomio 8.3, 6.13, 6.16, porque confiaba en la autoridad de Moisés. Y esto es importante, porque nos dice que Jesús consideraba la ley como la palabra final, como la palabra de Dios. Pero no solo citaba la ley, sino, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21, nuestro Señor alude a los profetas. Cita Isaías capítulo 42 para demostrar justamente que su disposición apacible, su disposición amable, así como la inclusión de los gentiles, estaban ya predichas en el Antiguo Testamento por los profetas, en este caso el profeta Isaías. Esa es otra parte del Antiguo Testamento. La ley, los profetas. Cita la ley en Mateo 4, cita a los profetas en Mateo 12, cita los salmos. Por ejemplo, en Mateo 21:42, él cita el Salmo 118, donde se enseña justamente de que el Mesías sería rechazado. Estos pasajes, ¿qué nos dicen? Y solo nos estamos quedando en Mateo. Pero estos pasajes nos dicen que Cristo creía no solo en todo el Antiguo Testamento, sino en cada una de las partes que constituían el todo del Antiguo Testamento. Confiaba en la ley, confiaba en los profetas y confiaba en los salmos. Confiaba en ellos. Era reverente a lo que decía la palabra de Dios. Pero este no es el mismo sentir que vemos hoy en día. Este no es el mismo sentir que vemos en muchas iglesias en la actualidad. Hay cristianos, por ejemplo, que hoy día pueden pensar y pueden ponerse del lado de Cristo y a su vez rechazar el Antiguo Testamento. Como lo hizo hace no muchos años atrás el pastor Andy Stanley, que a principios del año 2018 argumentó lo siguiente. Él argumentó, por ejemplo, que el Antiguo Testamento no debía considerarse, y acá voy a citarlo, no debía considerarse como la fuente de referencia con respecto a cualquier comportamiento de la iglesia. Pastor Andy Stanley, 2018, no estamos yendo al primer siglo, hace pocos años atrás, que no debe considerarse el Antiguo Testamento como la fuente de referencia con cualquier comportamiento de la iglesia. ¿Qué está diciendo Andy Stanley? Que no se debe considerar el Antiguo Testamento para la consejería. No debemos considerarlo. En ese mismo sermón, él dice lo siguiente. Él afirmó que Pedro, Santiago, Pablo eligieron desenganchar, él usa esta palabra, desenganchar la fe cristiana de sus escrituras judías. Y mis amigos, concluye Stanley, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos desengancharnos del Antiguo Testamento. Y un tiempo después, en una entrevista, él dijo, cuando quiso arreglarla pero no la arregló, sino que la embarró más, él dijo, estoy convencido que por el bien, escuchen, por el bien de esta generación y la próxima generación tenemos que reconsiderar nuestra apologética como cristianos. Y cuanto menos dependamos del Antiguo Testamento para apuntalar nuestra fe del Nuevo Testamento, es mejor debido a nuestra ubicación en la cultura. Increíble. Debido a nuestro entendimiento social, debemos desengancharnos del Antiguo Testamento y apuntalar, anclar nuestra fe en lo que dice la segunda parte de la Biblia. Ahora, hay varios problemas con esta postura.
Para empezar, cuando nosotros nos desenganchamos del Antiguo Testamento, ¿saben de quién nos desenganchamos? De Cristo. Porque el Antiguo Testamento dan testimonio de Él. Entonces, si tú te desenganchas del Antiguo Testamento, te desenganchas de Cristo. Te desenganchas de Él. Nadie puede considerarse cristiano y rechazar el Antiguo Testamento. Tú no puedes considerarte cristiano y rechazar una parte de la Biblia. Eso iría en contra de la actitud de Jesús, que creía en todas las partes de la Biblia. Debemos entonces tener mucho cuidado de lo que decimos de la Biblia. Pero no solo debemos cuidarnos de lo que decimos de la Biblia, sino también de lo que hacemos con la Biblia. Y esto es particularmente aplicable al ámbito de la consejería. Escuchen, cuando un consejero cristiano va más allá de la palabra de Dios y se acerca a la psicología para que llene el vacío que la Biblia supuestamente no puede llenar, cometemos el mismo error de Andy Stanley. El mismo error. La única diferencia, ¿saben cuál es? Es que Stanley peca por sustracción, mientras que el consejero peca ¿por qué? Por adición. Pero el problema en su raíz es lo mismo. Tanto Stanley como el consejero cristiano que se acerca a la psicología piensa que la palabra de Dios no es suficiente en su forma final debido a nuestra ubicación en la cultura. Y entonces, ¿qué hace el integracionista? ¿Qué hace el consejero cristiano que añade la psicología a su consejería? Básicamente, le agrega un tercer testamento a la Biblia. Le agrega una tercera parte a la Biblia para tratar de cerrar la brecha, para tratar de hacer la Biblia o su terapia más aplicable al aconsejado. Eric Johnson ofrece un buen ejemplo de esto. Escuchen estas palabras. Él dice, la Biblia nos da muchos principios, la Biblia nos da muchas metas, nos da muchos medios generales para el cuidado del alma. Pero la Biblia no contiene, por un lado, declaraciones teóricas de orden superior sobre, por ejemplo, aspectos cognitivos, emocionales, volitivos del alma, la estructura de la personalidad o la anormalidad psicoespiritual, dice él. Por otro lado, la Biblia tampoco contiene estrategias de tratamiento de orden inferior. No contiene estrategias detalladas y escalonadas para aplicar, escuchen esto, el evangelio y remediar el pecado y el daño biológico y psicosocial. Tal discurso de orden súper e inferior es el fruto de la reflexión científica y la investigación. Fin de la cita. Esta es una manera integracionista de pensar de la Biblia. Y esta postura tiene varios problemas, pero solo vamos a enfocarnos en dos rápidamente. Primeramente, afirma que la ciencia puede hablar con alguna autoridad sobre el cuidado del alma. Y eso es problemático. Afirmar que la ciencia puede hablar con alguna autoridad del cuidado del alma. La psicología no puede, como ya vimos, otorgar una visión exacta de la realidad. Solo la Biblia puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. En segundo lugar, Johnson sostiene que la Biblia no nos da estrategias para aplicar el Evangelio. Él defiende y dice que la Biblia no nos da estrategias para remediar el pecado. Y esta es una declaración alarmante para cualquier consejero cristiano. De ser cierto, nosotros estaríamos diciendo que Dios está ajeno a nuestros problemas, que nos dejó un libro que realmente no nos sirve. Eso es lo que está diciendo Johnson. Y esta actitud socava todo lo que ha creído la Iglesia por miles de años y, más importantemente, socava lo que Jesús mismo enseña en Mateo 5, versículo 17. Jesús confiaba en todas las partes de la Biblia y no creía necesario añadir, no creía necesario sustraer. Él confiaba plenamente en la autoridad de la palabra de Dios y no iba más allá de ella. Y nosotros, si queremos ser consejeros bíblicos, debemos hacer lo mismo en nuestra consejería. Lo mismo. Confiar plenamente en cada parte de la palabra de Dios.
Por último, Cristo no solo habla de la preeminencia de la palabra, Cristo no solo sostiene la preservación de cada una de las partes de la Biblia, sino que además Cristo defiende la permanencia de las particularidades en la Biblia. Repito, Cristo defiende la permanencia de las particularidades de la Biblia. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Noten que una vez más, para enfatizar su explicación, para enfatizar su visión, su perspectiva de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo aquí va a introducir y va a defender otra vez que Él no ha venido a abrogar la ley o los profetas. Pero antes de meterse en los detalles, nuestro Señor, noten lo que va a hacer. Va a afirmar la importancia de lo que está a punto de decir por medio de una expresión que en la versión Reina Valera 1960 se traduce como desierto. Noten cómo comienza el versículo 18. Porque desierto. Desierto. En la antigüedad esta expresión señalaba el inicio de una afirmación fuerte, de una afirmación intensa. Por eso, si ustedes tienen tal vez otra versión en castellano, si tienen la Nueva Biblia de las Américas, van a ver que dice, pero en verdad. Si tienen la Nueva Versión Internacional, dice, pero les aseguro. Son todas frases que intensifican lo que Jesús estaba por decir. Cristo estaba por introducir una declaración solemne, importante, que implicaba que era irrevocable en el asunto. Y es por esta razón que yo prefiero la traducción, solemnemente les declaro. Pero, dice Jesús, yo solemnemente les declaro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto era más que una simple expresión de una verdad, esto era más que una simple expresión de un hecho. En realidad, esta era la antesala a una de las declaraciones más importantes de nuestro Señor Jesucristo sobre la bibliología, sobre la Biblia. Solemnemente Él declara que Él creía en la permanencia de las particularidades del texto, en los más mínimos detalles de la palabra de Dios. Y lo que Cristo afirma de manera absoluta en Mateo 5:18 es que ni siquiera ni una jota ni una tilde pasaría de la ley. Esa es la declaración de Jesús. Esto quiere decir que nada de la Biblia se puede cambiar, que nada de la Biblia se puede modificar en lo más mínimo, porque todas las particularidades del texto, hasta las más aparentemente insignificantes, son de origen divino. Vienen de parte de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la palabra es ¿qué? Inspirada por Dios. Soplada por Dios, es de origen divino, es de procedencia divina. Segunda de Pedro 1, versículo 21, donde Pedro habla de que cada uno de los autores fue movido por el Espíritu Santo para escribir las cosas que son de Dios. Jesús creía, tenía una visión alta de la palabra de Dios, no baja. Y habla de la J. ¿Qué era la J? La J era la más pequeña de las letras hebreas y se parece en castellano a una coma superpuesta. ¿Sí? ¿Se ve la coma? Bueno, se parece a una coma superpuesta en el aire. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que una cosa como, aunque el tamaño de la letra pueda parecer insignificante, nuestro Señor aquí afirma que es tan importante como cualquier otra letra del alfabeto hebreo. ¿Por qué? Piensen conmigo. Porque las letras componen palabras, ¿no es así? Y las palabras componen oraciones y las oraciones componen promesas. Si nosotros cambiamos la más mínima letra del alfabeto hebreo, por más prescindible que pueda parecer para nosotros, podemos cambiar el sentido de una promesa entera. Y Jesús dice, yo creo hasta en las más pequeñas particularidades del texto, todos los detalles de la palabra de Dios, como vamos a ver
en la sesión que sigue, todos los detalles de la palabra de Dios eran importantes para Cristo. Todos. Y si lo eran para Cristo, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros? Y esto queda confirmado por lo que dice después. Él dice, ni una jota ni una qué, ni una tilde. La tilde era aún más diminuta que la jota. Era más pequeña que la jota. Mientras que la jota era una letra completa, la tilde era solamente una parte de una letra. A mí me gusta compararlo a un equivalente en castellano que sería la O mayúscula y la Q mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre una O mayúscula y una Q mayúscula? Una pequeña colita, una pequeña parte de la letra. Eso es lo que las diferencia. Es muy mínimo, es una marca muy pequeña que distingue una letra de la otra. No hay duda entonces de lo que nuestro Señor quería enfatizar aquí. El punto era este, el punto es que las Sagradas Escrituras, incluyendo sus más pequeñas particularidades del texto, llevaban el sello inconfundible de autoridad divina y por lo tanto permanecen para siempre. Porque son de origen divino. Como Jesús dice en Lucas 16:17, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una sola tilde de la ley. Una sola tilde de la ley. Creía en la suficiencia de las Escrituras, elevaba la palabra de Dios en su ministerio y creía en los detalles. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día como cristianos? Uno de los grandes retos en la iglesia gira en torno al grado de seriedad al cual nosotros debemos darles a estas palabras de Jesús. Y hay muchos en las iglesias que dicen creer en la suficiencia de las Escrituras, que dicen creer en la inerrancia de las Escrituras, que dicen creer en la inspiración de la Biblia. Pero eso de que Jonás estaba dentro de un pez es un poquito difícil. Creo en todo menos en que Adán y Eva eran realmente nuestros primeros padres, o de que una serpiente pudiese hablar. Hoy, uno de los grandes retos en la iglesia gira en torno al grado de seriedad que le ponemos a las palabras de Jesús. Se me apagó el micrófono. ¿O me lo cortaron? Sí, se apagó completamente. Al revés. Ahí estamos. Como digo, entonces, uno de los mayores retos gira en torno al grado de seriedad que le damos a las palabras de Jesús. Y hoy muchos sugieren que el Antiguo Testamento contiene errores. Pastores, líderes en la iglesia. Y entonces, como sugieren que el Antiguo Testamento contiene errores, también tienen que sugerir que Cristo no estaba al tanto de ellos. Sin embargo, esta postura es problemática. Es problemática porque si Cristo no era consciente de los errores del Antiguo Testamento, tampoco hubiese sido omnisciente y mucho menos divino. Otra posibilidad es que Cristo conocía, sabía que había errores en el Antiguo Testamento, pero que de alguna manera Él los encubrió. Los encubrió porque prefirió acomodarse a la perspectiva de los líderes religiosos sobre el Antiguo Testamento para evitar cualquier tipo de confrontación, para evitar cualquier tipo de choque con ellos, como si Jesús tuviese miedo de chocar con los líderes religiosos. Pero esto crea también un conflicto similar al anterior. Si Cristo era consciente de que la palabra de Dios contenía errores, entonces Él hubiese sido un engañador. Hubiese sido un engañador porque hubiese instruido a sus discípulos en las ignorancias de aquella época. No hay otra alternativa entonces para nosotros más que confiar en el testimonio de Cristo sobre la Biblia.
Y si él tenía una perspectiva alta de la Biblia, nosotros tenemos que tener una perspectiva alta de la Biblia. Todo lo que la palabra de Dios afirma es verdad. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y como es de origen divino y Dios no miente, entonces la palabra de Dios tampoco miente. Tampoco engaña. Siempre dice la verdad. Por más, escuchen, siempre dice la verdad, por más que las afirmaciones que aparezcan en la Biblia no parezcan ajustarse a la cosmovisión científica de nuestra época. ¿Escucharon eso? Siempre dice la verdad, por más de que lo que diga no parezca ajustarse con nuestra cosmovisión científica, con nuestros descubrimientos científicos de nuestros tiempos. De hecho, uno de los autores que ya cité anteriormente, un integracionista, argumenta que esta es precisamente una de las razones por las cuales nosotros debemos apelar a fuentes externas a la palabra de Dios. Esta es una de las razones. Escuchen, él dice así: las Escrituras dicen que el pecado sale del corazón, pero en ninguna parte describe los componentes que forman el corazón. En ninguna parte la Biblia dice cómo se relaciona el corazón con los subsistemas de memoria, la emoción, el razonamiento, cómo el pecado original se convierte en pecados específicos o cómo la genética y las experiencias sociales influyen en estos procesos. Él dice, si bien la Biblia es suficiente para la salvación, la doctrina y la moralidad, escuchen, los fenómenos de las Escrituras nos obligan a concluir que Dios no diseñó la Biblia para que respondiera directamente a todas las preocupaciones de los psicólogos, a todas las preocupaciones de los consejeros de todos los lugares, en todos los momentos, ni para que contuviera todo aquello que sería de valor para el cuidado de las almas en el futuro. Fin de la cita. Esta declaración de Johnson es verdaderamente preocupante, alarmante. Y es un claro ejemplo, ¿saben de qué? De lo que algunos llaman la acomodación. Es el claro ejemplo de alguien que comenzó teniendo una alta visión de la Biblia, pero que en algún momento perdió su confianza en ella al estudiar el lenguaje fenomenológico de la palabra de Dios. Escuchen, los autores de la Biblia muchas veces describen un fenómeno tal cual como lo observaron, no necesariamente como ocurrió científicamente. Mateo capítulo 5, no tenemos que ir muy lejos, versículo 45. Por ejemplo, Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace ¿qué? Salir su sol sobre malos y buenos. Científicamente hablando, el sol no sale, no sube. Pero, desde la perspectiva del hombre, el sol sale. ¿Jesús está mintiendo? Acá no está mintiendo. No, se ajusta a la realidad, se ajusta a la verdad. La Biblia muchas veces describe un fenómeno desde la perspectiva de los hombres, cómo lo observaron, no necesariamente científicamente, en términos, ayer escuchábamos de etiquetas científicas. Entonces, decir que la Biblia en ninguna parte describe los componentes del corazón, o decir que la Biblia en ninguna parte habla de cómo el pecado original se convierte en pecados específicos, es simplemente un comentario ignorante. Ignorante. La suficiencia de la Biblia no se mide sobre la base de la información específica, no. La suficiencia de la Biblia se mide sobre la confiabilidad de sus palabras, sobre la fuente del origen. Como la palabra de Dios es de origen divino, entonces es suficiente para todos los consejos de la vida, para todos los problemas de la vida. Tiene todas las palabras que necesita el predicador, como así también el consejero. Y hacemos mal nosotros al estudiar los fenómenos de la Biblia primero, sin considerar lo que la Biblia dice sobre sí misma y sobre su inerrancia y sobre su infalibilidad.
La consejería no se trata de un intercambio científico. La consejería no se trata de un intercambio altamente específico desarrollado por científicos de nuestra época. Eso no es consejería. ¿Qué es la consejería? Es un intercambio en donde el consejero ofrece respuestas exactas a los problemas de la vida. Y para eso no se necesita toda esa variedad de información científica. Entonces, tengamos mucho cuidado con tratar de explicar el lenguaje de los fenómenos de la Biblia con nuestro entendimiento científico. Porque si nosotros partimos de nuestro entendimiento científico, es muy probable que nos convirtamos en integracionistas. ¿Por qué? Porque al final del día terminemos desconfiando de la suficiencia de la palabra de Dios. No, nosotros debemos empezar en el testimonio mismo de la Biblia. Y después en el testimonio que Cristo mismo dio sobre la Biblia. Y eso es suficiente. Fin del argumento. Si Jesús tenía esta alta visión de la palabra de Dios, nosotros no podemos tener una visión menos que la que Él tenía. Entonces, evidentemente no podemos tener una perspectiva más baja de la Biblia de la que tuvo Cristo. Su actitud hacia las Sagradas Escrituras es la razón básica de nuestra convicción para la suficiencia de la Biblia en la consejería. No necesitamos de la psicología. No dependemos de ninguna otra fuente especial para ofrecer respuestas exactas a los problemas de la vida. En la Biblia, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para honrar a Dios en todos los aspectos de la vida. Y concluyo con las palabras del reconocido príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, quien una vez dijo lo siguiente, escuchen, la Biblia es buena en todo momento. Buena para la defensa y buena para el ataque. Buena para proteger toda nuestra humanidad o para golpear a través de las junturas y la médula del enemigo. Como la espada encendida del querubín a la puerta del Edén, la Biblia se revuelve por todos lados. Ustedes no pueden estar en ninguna condición para que la palabra de Dios no tenga una provisión. ¿Escucharon eso? Spurgeon. Tiene tantos rostros y ojos como la misma providencia. Descubrirán que la Biblia nunca falla en todos los periodos de la vida. En todas las circunstancias nunca falla, independientemente de la compañía en que se encuentren, en todas las pruebas y en medio de todas las dificultades. Si fallara, no sería útil a las emergencias, pero su verdad inerrante la vuelve incalculablemente preciosa para los soldados de la cruz. Esta es la palabra de Dios. Este es el poder de la suficiencia de la Biblia. Y esto es lo que nosotros debemos defender como consejeros bíblicos de la palabra de Dios en la iglesia. Oremos al Señor.